Hoy vamos a hablar de una conmovedora novela que le pertenece a un gran poeta peruano, el cual sentía un aprecio por la humanidad y supo llegar a todos los corazones de sus lectores. Ha sido traducido y estudiado en diversos idiomas. A lo largo del tiempo ha ido pasando de generación en generación hasta la actualidad. Hablar de las obras del Chulca es hablar de nuestro Perú. Estamos hablando del gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza y su novela El Tuxteno. César Vallejo es considerado un gran poeta universal e impulsador de la vanguardia. Nació el 18 de marzo de 1892 en Santiago de Chile, perteneciente al departamento de La Libertad. Sus padres fueron don Francisco Vallejo Benítez y doña María Santos Mendoza. Vallejo fue el último de sus hermanos. Él sintió el amor filial por parte de su familia, lo cual remarcó en toda su trayectoria literaria. El Tuxteno fue publicada en 1931, la cual nos muestra un grito de guerra social. El yo poético quiere llamar la atención de sus lectores para que vean la injusticia y la explotación que existía en la época antigua. Los sucesos relatados empiezan en la década de 1910, cuando una empresa norteamericana, Mining Society, se adueña de la mina de tungsteno en Quivilca, en el departamento del Cusco, Perú. Ante el inminente ingreso de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, la gerencia se ve obligada a agilizar la extracción del mineral. Allí empieza el reclutamiento de peones y empleados para las labores mineras. En el argumento también se centra en el dueño y contratista de peones, José Marino, quien junto a su hermano Mateo forman la sociedad Marino Hermanos. Ambos son desalmados y crueles, ya que comienzan a arrebatar las tierras de los indios Sora, cambiándoselas por objetos sin valor o baratijas. En las reuniones que se daban en el bazar, llegaba un grupo dominante de la mina, entre ellos dos administradores extranjeros, el señor Taik y Weiss. José Marino daba a su amante al comisario Baldarazzi, quien la cuidaría mientras Marino estaría de viaje. Sin embargo, solamente es cuestión de favores. En una de las reuniones, por una borrachera, Graciela es violada y muere. Sin embargo, oficialmente Graciela muere por causas naturales, pero todo el pueblo sabía la verdad. Ante el escape de los trabajadores mineros, desilusionados por las malas condiciones y los bajos salarios, los hermanos Marino van en búsqueda del subprefecto pidiéndole sean enviados policías para detener a prófugos y dar cumplimiento a los contratos. Luna se excusa diciendo que se encuentra embargado en averiguaciones concretoras del Estado. Sin embargo, perciben la posibilidad de que sus intereses confluyan en beneficio mutuo. Dos jóvenes indios, Isidoro y Braulio, son capturados y llevados a rastras hasta el Colca para comparecer ante la Junta Conscriptora Militar. Debido al maltrato sufrido en el trayecto, Braulio fallece en presencia de todos. Un herrero, Servando Huanca, tiene la valentía inmensa de protestar abiertamente contra las injusticias vividas, desencadenando un levantamiento de pueblo que luego es ferozmente reprimido, dejando estela de muertos y heridos acompañados de varios indios que fueron capturados acusados de rebelión en contra de su autoridad. Los hermanos Marino le dicen al subprefecto que entre estos sean escogidos algunos para ser llevados a trabajar a la empresa minera, y es así como los hermanos dan cumplimiento a los contratos que tenían con esta. Finalmente se muestran las reflexiones políticas entre Servando Huanca, que es el herrero, y dos personajes más, el apuntador y el agrimensor. Este último se encuentra resentido pues fue separado de la empresa minera. El herrero le comenta sobre las revoluciones políticas que tenía en mente para que los indios sean liberados y sus patrones sean reprimidos. El apuntador se mostró completamente de acuerdo y aceptó y dio su apoyo incondicional.
El agrimensor se muestra primeramente en desacuerdo, pero luego es convencido y acepta también ponerse en ayuda para estos indios. Y es así como termina la novela. Segunda novela en Tunceno, el cual fue emitida en el año 1931 por el Editorial Center. Aunque en otros editoriales solo aparece el Tunceno, más no el artículo. En una inclinación prosoviética, la novela de Vallejo entra a la colección de la novela prioritaria con otras obras basadas a escritores que abordan temas sociales y políticos. Por otro lado, esta novela intenta ser prioritaria, ya que no es una simple novela de una institución. El poeta, por más tentaciones que tuvo, no escribió ninguna obra relacionada al proletariado limeño. Vallejo no presenta a la fábrica los conflictos de los obreros en contra los patronos. No se ocupaba de otros trances andinos, sea complejos o singular. Las inspiraciones de Vallejo eran convertir su novela en un cambio funcional del proletariado. La narración que el poeta hizo en su novela es compleja, porque consta de 3 capítulos, donde el primer capítulo va a presentar su personaje en el ambiente físico y social, y por segunda vez va a padecer lo que son las clases como resultado de falta de prioridad, como la muerte y desgaste de las víctimas, y en el tercero va a facilitar lo que son los puntos y la iniciativa. Vallejo sugiere que abordemos los libros de los distintos niveles como la realidad social, teniendo en cuenta las exigencias y cambios de la política, donde no se va a comparar los hechos históricos con los hechos de mitos. En Tunceno respalda la libertad, el diseño y el valor del espectáculo. Bien, continuando con este análisis de la novela Tunceno por el reconocido y escritor y novelista César Abraham Vallejo Mendoza, nos da a entender un mensaje muy claro, un mensaje donde radica y explica directamente sobre la discriminación racial que surgen y que tienen los obreros al ser explotados por estas grandes empresas, como esta empresa norteamericana Mining Social, en la cual esta empresa llega a este pueblo de Quivilca a cometer muchos abusos en el tema de la discriminación hacia los indígenas, en el tema de la explotación y contaminación. ¿Contaminación por qué? Porque a través de esta mina existían pueblos aledaños en la cual ellos veían y sostenían y vivían la realidad de la contaminación, en la cual es por ello que también muchos de sus obreros, muchos de sus niños eran enfermados. Y gracias a ello, Vallejo se expresa en esta novela y directamente brinda sobre la explotación inhumana que surge en este pueblo. Y gracias a ello, Vallejo, el gran poeta, como se le ha de llamar, muestra en sí la realidad que se ve básicamente en lo que él describe en su trayectoria de esta novela. Y por ello que también Vallejo muestra las costumbres, los valores asociados a esto. Y como es por ello que esta empresa norteamericana siempre las empresas que vienen de afuera a ser explotados a las sociedades menores, como se les dice, o como se les suele llamar. Y Vallejo nos da un gran mensaje al decir que nosotros como profesionales debemos de basarnos primeramente en la humildad, segundo en el respeto, tercero ser interactivo ante cualquier persona. Como profesional en un trabajo debemos de emplear nuestros conocimientos y saber entender así sea el peón, operario, oficiales, en cualquier trabajo debemos de interactuar con ellos. No debemos ser explotativos, porque eso ya está siendo radicalmente muy situado. Y gracias a ello Vallejo nos muestra este gran
contexto muy importante. Y es por ello que nosotros como profesionales nuevamente debemos ser equitativos y más que todo demostrar la humildad. La discriminación en la novela El Tungsteno. Dentro de la novela El Tungsteno encontramos un punto negativo en cuanto a la discriminación de la clase obrera. Se manifiesta la siguiente frase. Dijo José Merino, burlándose: hace tiempo que metimos a los horas a las minas y hace tiempo también que desaparecieron, indios brutos y salvajes. En relación con la frase se muestra la discriminación racial. La postura racista fue ampliamente reprendida y condenada en la Guerra Mundial por considerarla irracional y no humana. Aún así, muchas personas aún no aceptan a otras personas de raza y el desprecio de ellos pretenden demostrar superioridad. Los comuneros indígenas padecen los ataques racistas en todo momento. Con muchas de las capitalistas, estos los desprecian muy en el fondo por no haber recibido una educación adecuada. Son marginados y por su apariencia física son subestimados y ridicularizados con adjetivos como cholo, serrano e indio. Las comunidades son comunidades de personas que tienen los mismos derechos que las demás personas. Por ello, es inaceptable que toda clase de desprecio racista sea dirigida contra las comunidades indígenas. Es hora de respetar las leyes y vivir civilizadamente sin discriminación a nadie por su forma de ser. Vallejo es uno de los pocos poetas que ha logrado llegar al corazón de mucha gente. Nos enseña muchos valores y sobre todo el amor a nuestra familia y al prójimo. La novela El Tungsteno nos deja una bonita reflexión, que todos los seres humanos, sin importar la raza, la condición económica, el sexo, la religión y la opinión política, deben ser tratados de forma igualitaria, sin ningún tipo de discriminación o maltrato. Debemos saber que nadie es superior a los demás. Debemos aprender a vivir en armonía y amor. Nadie debería dañar la vida, la salud o la libertad. Vallejo, ante todo, era humano y hombre. No hay mejor mensaje que este grande de la literatura nos dejó: la igualdad. Vallejo es uno de los pocos poetas que ha logrado llegar al corazón de mucha gente. Nos enseña muchos valores y sobre todo el amor a nuestra familia y al prójimo. La novela El Tungsteno. Vallejo Mendoza nos da a entender un mensaje muy claro en la cual... Denis, ¿qué estás haciendo? Una se niega
y se excusa diciendo que se encuentra en la conmovedora novela que le pertenece a un gran poeta peruano, el cual supo... El punto negativo en cuanto a la discriminación de la... Me panteé. Los sucesos relatados comienzan en la década de 1910, cuando una empresa norteamericana